Vamos hoy día a hablar nuevamente sobre análisis ambiental. La última vez que yo estuve compartiendo con ustedes, estuve haciendo una introducción a lo que es el análisis ambiental y cómo este hecho es algo importante en la vida de nosotros como hombres de Dios, eh, como creyentes. La idea es que al concluir este tema en el día de hoy podamos recordar en lo posible el versículo textual del tema, que es Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. No tuve tiempo de haber hecho, eh, de haber puesto los versículos y las ideas principales del tema, así que lo siento mucho. Pero Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me encanta este versículo, como me encantan las cosas que escribe Juan. Creo que Juan y esa relación de intimidad que adquirió con Cristo resultó determinante como para llevarlo a convertirse en el apóstol que llegó a ser. Un apóstol eh, con más edad que el resto, a lo largo de sus días, logró vivir mucho tiempo en la tierra y se convirtió, dicen la historia, algunos hacen mención a este hecho que fue un auténtico mito en medio de los hombres, ¿no? Por las características que llegó a adquirir, por lo anciano que alcanzó a vivir y cómo reflejó siempre un amor muy particular hacia los hombres, algo que había aprendido en forma muy estrecha en su relación especial que logró tener con Cristo. Este capítulo de análisis ambiental introduce una habilidad que nos lleva a entender los ambientes en que las personas viven y cómo estos afectan los esfuerzos para alcanzarlas con el Evangelio. Y creo que el diálogo que tuvimos en esta noche fue particularmente bueno, porque nos permitió, por ejemplo, descubrir una serie de dificultades que tenemos de pronto para compartir el Evangelio con las personas. Respuestas diversas. Eh, por ejemplo, eh, esa persona que habló con Jorge parece que fue, y que le dijo que a él no le importaban las cosas relacionadas con el Evangelio. Y sin embargo, un par de meses después estaba ya fallecida. Qué pena que haya tenido ese criterio, porque perdió la oportunidad de conocer lo que podía prepararle para su enfermedad y también para su salida de esta vida y también capacitarlo para cuando tenga que enfrentarse al Señor y dar cuenta de los hechos que él vivió. Pero los ambientes en los que crecemos y nos desarrollamos marcan mucho la manera en que nosotros reaccionamos al evangelio propiamente tal. El análisis ambiental, estoy hablando en términos espirituales, definida. Y los tipos de tal análisis son identificables. Hay gente que se ha dedicado a hacer este tipo de cosas y el objetivo es discutir los peligros para evitar y la importancia de que el análisis ambiental sea bien explicado. Una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo en la vida, ¿cierto? A medida que vamos creciendo a través del Evangelio, es que hay ambientes diferentes. En el capítulo anterior, aprendimos que hay ambientes físicos, sociales, culturales y espirituales que rodean a una persona. Y estos hechos hacen que nuestra conducta al respecto en relación al Evangelio determine las actitudes con las que reaccionamos. Yo me recuerdo que antes de conocer el Evangelio era totalmente prejuicioso con respecto al Evangelio propiamente tal. Me sentía cómodo en una posición de transición en el ámbito espiritual, no era ni católico, pero no pretendía en lo más mínimo ser evangélico. O sea, para mí ser cristiano
vino a resultar algo muy atractivo la manera en que los gringos me compartieron el Evangelio, me hizo darme cuenta de que había una tercera opción entre católico, evangélico y cristiano. Y me sentí muy identificado con el hecho de ser cristiano, pero ni católico ni tampoco evangélico. Eh, y es porque de una u otra forma el ambiente que uno trae, en este caso de orden familiar o el contexto de amistad en que uno se desarrolla, lo hace actuar de la forma en que me, me comportaba. Y es importante entender de que todo el ministerio se hace en el ambiente general de este mundo, porque muchas de los ambientes variados que hay determinan en cómo la gente va a reaccionar. Hay sectores, por ejemplo, de nuestra ciudad, donde si usted va a predicar el Evangelio, probablemente lo van a correr, le van a tirar agua, hacer, le van a manifestar claramente la molestia de que usted esté haciendo lo que esté haciendo, o lisa y llanamente van a mandar a buscar a carabineros para que usted sea sacado del lugar donde está, porque tienen una actitud, pero tan prejuiciosa como la que yo tenía. Y yéndolo o llevándolo a un plano más global, eh, es muy diferente el comportamiento de una tribu en el desierto de Sahara a la gente, por ejemplo, que vive en Nueva York. Así como todos los hombres son en general afectados por el ambiente, también debemos decir de que el ambiente no solamente nos proporciona una base con respecto al Evangelio propiamente tal, sino que también nos provee influencias de orden espiritual y somos afectados fuertemente en relación a eso y llegamos a adquirir ciertas características espirituales por el contexto ambiental y espiritual que hay a nuestro alrededor. O sea, una de las cosas que nosotros ignorábamos es que donde crecimos había un ambiente espiritual. Y más allá, o qué sé yo, en otro barrio había un ambiente espiritual. Y en la ciudad, propiamente tal, hay un ambiente espiritual. Y en el país hay ideas espirituales que cruzan cardinalmente nuestro país. Y en el mundo existen esas ideas espirituales. Y cuando uno entiende este hecho, puede presentar el Evangelio más eficazmente, sin duda. El análisis ambiental apunta a entender este ambiente y constituye un buen principio para cuando tenemos que compartir la palabra de Dios. Se dice que hay 6 tipos de análisis ambiental. El análisis personal, que este es el análisis de su propio ambiente al que ustedes hicieron mención y al que yo también recién mencioné. Es decir, el análisis nuestro, personal, como creyente o en el pasado, como éramos como personas. También está el análisis en grupos de personas. Es decir, el mundo está hecho de grupos diferentes. Estos grupos hablan a veces idiomas diferentes. Hoy día tenemos nuestro país, ¿cierto?, con grupos diferentes. En el pasado siempre éramos solamente los chilenos y también estaba el pueblo mapuche, pero el pueblo mapuche era prácticamente ignorado. Yo crecí ignorando completamente el mundo mapuche. Nunca tuve mayores referencias al mundo mapuche. Por lo tanto, yo creía que nosotros éramos todos hablando español y punto. No tenía visión de que existían otras costumbres diferentes, grupos organizados de modo diferente y que en nuestro país particularmente desde el punto geográfico tenemos grupos con distintos formatos e influencias a lo largo de su vida, desde que han nacido hasta llegar a ser lo que son hoy. Y si nosotros, por ejemplo, pensamos a la hora de lo que es misiones, hay muchos grupos en nuestro país donde se podían establecer visiones misioneras para esas diferentes personas. Entonces, esto lo descubrimos cuando analizamos los grupos de personas que componen la realidad de un país
propiamente tal. También puede ser un área eh, geográfica global como América Latina. Pensemos cuántos grupos existentes hay en América Latina, cuántas ciudades existen y cómo dentro de esas ciudades existen diferentes influencias. Entonces, insisto, el Evangelio tiene que estar al tanto de estos hechos, porque de esta manera nosotros vamos a tener mejor capacidad de respuesta para cómo predicarle a aquellas personas. Y en realidad, al respecto, debo decir de que la iglesia tiene respuestas muy pobres frente a, a estas distintas realidades propiamente tal existentes en nuestra nación. Y generalmente estamos hablando muy globalmente y quizás por eso la influencia nuestra es muy limitada, porque tenemos siempre una visión muy global y no específica. Y el hecho de no atacar las cosas de un punto de vista específico nos hace ser rechazados por un vasto grupo grande de personas. Al analizar una nación, tenemos que tomar en consideración todos estos hechos, hasta las visiones políticas que rigen nuestra cultura y de qué manera nosotros tenemos que compartir el Evangelio con aquellas personas. En los últimos 10, 15 años, el Evangelio eh, ha, ha adquirido o ha sido capturado por determinados grupos y de pronto pareciera que el Evangelio es solamente para determinadas opciones políticas y no para todos los grupos en general. Y en realidad nosotros tenemos que entender de que el Evangelio es para todos y no solamente para algunos, ni es de solamente algunos. Todos merecen conocer el Evangelio del Señor. Entonces, todos estos análisis son buenos, el analizar la nación, el analizar la región, el analizar el área, el analizar los grupos de personas, el hacer el análisis nuestro propiamente tal, y analizando también las organizaciones cristianas existentes para saber de cuáles son las que están trabajando en estas áreas y qué podemos aprender de esto. Sé que los jóvenes están pronto a vivir una experiencia de retiro, donde con un ministerio específico con el que han estado trabajando estos últimos años, que habla mucho acerca de misiones. Este también es un enfoque de misiones. Ahora, ¿cuál es la importancia del análisis ambiental? Ya hemos hecho algunas alusiones, pero es entender el ambiente para la diseminación, para la propagación, para la difusión del Evangelio, para auxiliar a los creyentes a descubrir de mejor manera su lugar en el ministerio. Sobre todo hoy día, pensemos, o sea, hoy día más que nunca debemos preocuparnos de ver de qué forma vamos a predicar para no perder la actitud espiritual que ha sido una de las fuerzas características del Evangelio en nuestra cultura en el último siglo. Entonces, ¿cómo atacamos la debilidad dentro de este contexto de COVID? ¿De qué manera vamos a poder responder al llamado de Dios usando los dones que tenemos y tratando de identificar las debilidades espirituales que surgen y cómo tratarlas, cómo ser más eficaces para que las fuerzas espirituales que Dios nos ha dado puedan tener influencia en la cultura actual? Debemos entender de que el análisis ambiental, como ya lo dijimos, afecta a cada persona. Para extender el Evangelio es importante entender que nadie escapa de los afectos o de los efectos del ambiente maligno de este mundo presente. Todos los hombres de cada cultura, de cada tribu, de cada nación son pecadores y necesitan un Salvador. El mal está presente en nuestra cultura y la naturaleza del pecado básicamente está activa en cada persona, que es un incrédulo. Satanás estará y está en funcionamiento en cada ambiente de este mundo en que nosotros estamos viviendo y guerrará continuamente en contra de nosotros utilizando
el mundo, la carne y el diablo. Pensemos, nosotros estamos en la ciudad satélite. ¿Cuáles son las características espirituales de la ciudad satélite? ¿Cuáles son las características de las personas que están a nuestro alrededor? ¿De qué manera piensan ellos con respecto al Evangelio? ¿Tienen una actitud pasiva, una actitud activa o indiferente hacia nosotros en lo que es la proclamación del Evangelio? Nos hemos hecho preguntas de esta naturaleza. ¿Tenemos ideas claras con respecto a qué es lo que debemos hacer al respecto? Hasta ahora nosotros habitualmente estamos haciendo una inversión anual, entregando un calendario. ¿Es esa la clase de evangelización que este sector realmente requiere para poder tener una visión de Cristo o para tener una actitud frente al Evangelio propiamente tal? Es bueno hacernos preguntas de esta naturaleza, ¿no creen ustedes? Debemos compartir el Evangelio de una manera que es culturalmente y socialmente aceptado. Y para eso, o sea, para poder hacerlo necesitamos saber, tener respuestas. En algunos grupos hay personas donde es necesario incluso ganar la aprobación y la aceptación de quiénes son las personas más influyentes dentro de los distintos contextos existentes en un barrio. Y en la medida en que nosotros nos vamos ganando la influencia de esas personas, el barrio se va abriendo al Evangelio. ¿Conocemos los líderes que están dirigiendo, por ejemplo, la ciudad satélite? ¿Conocen los líderes donde ustedes están viviendo? ¿Qué cosmovisión tienen, manejan? ¿Qué es lo que hablan con respecto al Evangelio propiamente tal? ¿Han tenido conversaciones con los líderes de las comunidades donde ustedes viven? Eh, es bueno hasta poder involucrarnos dentro de las comunidades existentes, porque de esa manera, en la medida en que nos involucramos, tenemos una mejor aceptación por parte de la gente. En la medida en que nosotros conocemos la cultura propiamente tal, podemos hacer cosas que a la cultura le resultan gratas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el Evangelio aparece de que él en algunos lugares no comía carne, ¿ya? Y no comía porque él sabía que en ese sector donde él estaba ministrando o predicando el Evangelio, la gente no comía carne. Y por eso en 1 Corintios 8, versículo 13 dice, por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, eso habla acerca de cómo para Pablo resultaba muy importante el tener una visión cultural muy aventajada de la gente que estaba a su alrededor. Usted nunca debe ajustar su estilo de vida para el choque con la palabra escrita de Dios en su corazón. Eh, si nosotros tenemos que modificar ciertas acciones de orden personal para alcanzar el Evangelio, esto debemos hacerlo. Yo me recuerdo que cuando recién comenzamos nuestro trabajo en la ciudad satélite, habían personas que llegaban a la iglesia y que nos invitaban a chocar con la cultura católica presente en la ciudad satélite. Gracias a Dios yo traía como pastor una muy buena base al respecto y también mis compañeros en ese tiempo compartían ideas parecidas y los que no, rápidamente tenían que alinearse, porque la idea no era chocar con ellos, sino que todo lo contrario, eh, negar acciones para evitar el choque. Yo me recuerdo que habían algunas personas que les gustaba, por ejemplo, en Semana Santa, comer carne, solamente para crear conflicto con quienes eran sus vecinos. Y ahí nosotros comenzamos a compartir los principios que habíamos aprendido y fuimos una fuente de luz desde el comienzo en una nueva visión de cómo comportarnos con el medio y de qué forma podemos establecer puentes con el medio para que el reino de Dios no tenga barreras, ¿ah?, a la hora de ser comunicado, sino que todo lo contrario,
podamos tener puertas de mejor calidad. Entonces, conocer el ambiente nos permite el uso del mismo ambiente para enseñar el Evangelio. Y pensemos en Jesús. Él usó permanentemente el ambiente para enseñar el Evangelio. Él contó historias que se relacionaban con la cultura de las personas, usando objetos que eran comunes para las personas propiamente tal. Él habló del trigo, en una cultura donde el trigo florecía habitualmente en el campo. Él habló de peces, ¿no es cierto? Donde, en una cultura donde los peces estaban y son parte importante porque hay muchos lugares donde uno puede ir a pescar y el pez constituye una forma de alimento particular. Él habló de flores, ¿no? En una cultura donde hay mucho verde también. No solamente hay desierto en Israel, sino que también hay muchos valles, por lo tanto hay muchas flores. Habló de lámparas en una cultura donde no había ampolletas, ¿cierto? Y la luz era el fruto de las lámparas de aceite, las cuales muchas veces se colocaban en los pies para avanzar en la noche y de esa manera ir viendo el camino. Entonces, por eso el salmista decía que la palabra de Dios era lámpara a sus pies, tal como las lámparas que utilizaban para poder descubrir el camino. Habló de edificios, ¿cierto?, para enseñar lecciones espirituales en una cultura donde el templo constituía un edificio importante y donde no solamente el templo tenía esas características, sino que muchas casas tenían eran pequeños templos, por decirlo así, en términos físicos. Jesús nos llevó a sus estudiantes a un ambiente falso a la hora de compartir la verdad. Él no los cerró lejos en un convento o monasterio, sino que Jesús enseñó a los hombres y mujeres exactamente donde ellos vivían, donde ellos trabajaban, donde ellos habitualmente servían a la cultura y los relacionó con el Evangelio de esa forma y la gente pudo comprender lo que Jesús estaba compartiendo porque todo lo que él hablaba respondía a realidades personales. Entonces el ambiente fue la base de entrenamiento en la que ellos pudieron aprender. Y eso debe hacernos o preguntarnos cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿de qué manera lo hacemos? La gente puede entender rápidamente lo que nosotros estamos comunicando o estamos hablando bajo la forma habitual en la que hemos crecido como creyentes, utilizando hasta términos que son tan propios de nosotros y que la gente eh, no conoce. Por ejemplo, hablar del Señor como el Cordero que quita el pecado de la tierra, o sea, de los hombres, es muy conocido para nosotros. Hablar de nosotros como ovejas es muy conocido para nosotros, pero no necesariamente para la gente. Hablar de los talentos sin explicar lo que es un talento, que era una moneda o una unidad financiera muy importante en la época, eh, eh, sin hacer mención a ese tipo de hechos, la gente, eh, en términos, quizás eh, la gente que tiene mejor formación, qué sé yo, académica, puede comprender algunas de estas realidades, pero un porcentaje importante no logra entender lo que estamos tratando de comprender. Entonces, identificar la tierra, ya, el ambiente es muy importante, como también entender la tierra espiritual. ¿Vale? En el mundo natural, los agricultores, por ejemplo, analizan la tierra antes de plantar sus cosechas, ustedes lo saben. Ellos lo hacen y se dicen que hay tres razones básicas para hacer esto. Primero, ellos quieren seleccionar la mejor tierra para concentrar sus esfuerzos. Ellos saben con esto, ¿cierto?, que la tierra más fecunda traerá una mayor cosecha. Segundo, ellos identifican la tierra pobre para determinar, ¿cierto?, cómo puede ser preparada, cómo puede ser cultivada, para de esa manera, cuando se coloca la semilla pueda llegar a producir importantes reservas. En algunas culturas, los agricultores
hoy día utilizan fertilizantes comercialmente producidos para mejorar la tierra. En realidad, ese hecho también es común en nuestra cultura. Otros, en culturas más primitivas, cortan árboles y el follaje mismo y lo queman y lo esparcen en la tierra, usan la ceniza creada como un fertilizante natural para mejorar, insisto, la producción del producto a tratar. Y tercero, ellos analizan la tierra para determinar los mejores métodos de cultivo. Por ejemplo, ellos necesitan usar eh, la lluvia es suficiente o necesitan irrigar el terreno trayendo agua de otros sitios. Que lo que plantarán responderá realmente a las características que la tierra tiene propiamente tal. Ahora, todo este análisis ambiental lo llevamos al mundo espiritual porque es similar al trabajo que hace un agricultor. Nosotros al hacer el análisis de las personas, de las áreas, de la nación propiamente tal, eso nos permite determinar las áreas más fecundas espiritualmente o hasta qué punto son fecundas espiritualmente las áreas espirituales en nuestra cultura. Algunas áreas están listas quizás para la cosecha en nuestra cultura, en nuestra ciudad, por ejemplo en Santiago. Hay algunas zonas que responden muy bien al Evangelio, que responden muy bien al trabajo evangelístico. La Biblia dice que los obreros son pocos en los campos de la cosecha de Dios. Esa era una impresión que Jesús tenía en ese tiempo particularmente. Y desde que la fuerza para cegar la misión espiritual está limitada, debemos tratar de descubrir por qué está limitada y que nuestros esfuerzos principales en esas áreas respondan de buena manera a lo que está pasando. Nosotros debemos determinar los métodos para hacer que la área, o sea, la forma espiritual de trabajo sea receptiva por parte de la gente y no algo que la gente rápidamente rechace. Y tercero, nosotros determinamos los métodos para usar como resultado de los análisis con los que nos han llevado a una definición. Para ustedes, para que ustedes sepan, cuando la Iglesia Ciudad Satélite comenzó, nosotros hicimos una estadística de la Ciudad Satélite. La Ciudad Satélite en ese instante tenía como 3.500 personas. Y nosotros hicimos una encuesta entre las 3.500 personas y trajimos varios equipos de colaboradores que nos ayudaron a hacer esta encuesta en la cual era muy profesional porque nos permitió entender desde el principio cómo era la ciudad satélite. Nos permitió entender los distintos grupos etarios que existían en la ciudad satélite. Nos permitió entender, por ejemplo, las características académicas de la ciudad satélite, también laborales. Nos permitió tener una visión de la vida familiar. Descubrimos, por ejemplo, que había un porcentaje muy alto de personas que vivían simplemente juntos, pocos matrimonios y muchas personas solas, muchas mujeres solas, como también muchos ancianos viviendo solo en sus casas. Y también tuvimos una aproximación rápida de los jóvenes y cuándo iba a ser el momento en que los jóvenes iban a tener su pic de crecimiento y cuántos niños venían o cuántos ancianos ya estaban por salir de la vida. Todos estos hechos lo tuvimos. Era tan eficaz nuestra encuesta que hasta se la mandamos al alcalde en ese tiempo para que la utilizaran como un factor de conocimiento sobre cómo era la ciudad satélite, porque entendíamos que en la medida que nosotros teníamos mejores conocimientos del ambiente, íbamos a tener una mejor misión. Otra cosa que debemos identificar a la hora de hablar de esto es que debemos identificar los factores que pueden afectar nuestra misión. La misión de la iglesia es extender el evangelio, ustedes lo saben. El ambiente incide en la estrategia por la cual la misión se va a llevar a cabo. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando del método que nosotros vamos a utilizar o el plan que vamos a llevar a cabo
para alcanzar nuestras metas. Nosotros hicimos el análisis estratégico, pero descubrimos que cuando queríamos desarrollar una estrategia, teníamos pocas personas para poder hacerlo. Y eso es porque muchas veces trabajamos y partimos muy de cero. Y nosotros partimos muy de cero. Partimos como 7 personas en nuestros primeros servicios y llegamos a 13 en un par de meses, pero ahí nos quedamos en varios meses. Entonces, claro, uno ahí se da cuenta que puede tener una estrategia, pero le faltan personas que realmente puedan involucrarse en la estrategia. Entonces, cuando estamos pensando en evangelizar, debemos tomar en cuenta estas cosas, y cuando hablamos de estrategia debemos ver de qué modo vamos a poder alcanzar la meta. Y ahí es cuando tenemos que pensar si realmente tenemos las personas capacitadas como para alcanzar lo que son las demandas del grupo al cual nosotros estamos tratando de responder. Algunos dirán, no, esto me suena o me huele como muy profesional. Y la verdad que no es profesional, es simplemente tomar en consideración cosas que son importantes para responder de mejor manera, de manera más organizada a, a las personas. En algunos países usted no puede, por ejemplo, predicar el Evangelio en áreas abiertas. ¿Usted lo sabía? En algunas naciones usted no puede obtener el terreno para construir una iglesia. En otras naciones usted no puede obtener una visa, como por ejemplo como creyentes, como misioneros, para entrar a esos países. Entonces, en situaciones como esa, lo único que hay que hacer es entrar como trabajadores, dedicarnos a trabajar, involucrarnos en el trabajo de aquellas culturas, y en la medida en que estamos trabajando, estar compartiendo el Evangelio con la gente, y hacerlo de tal manera, con eh, la, la gracia del Espíritu, y también entendiendo muy bien la gente que hay, porque eh, eh, me imagino que ustedes ven de pronto cómo son hoy día las persecuciones que la iglesia está experimentando en distintos lugares. La relación a los tratos de Dios con el hombre. Dios envió un gran diluvio a la tierra para juzgar al hombre debido al ambiente terrible que resultó de su pecado. El Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: Jehová vio la maldad del hombre, que era mucha en la tierra, y que toda la tendencia a los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces Dios lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré o arrasaré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. No es la única escritura donde se ve un ánimo muy crítico de parte del Señor al comportamiento pecaminoso del hombre. Tenemos en los capítulos 18 y 19 de Génesis, donde aparece la historia de Sodoma y Gomorra. Dios envió el juicio sobre estas ciudades debido al ambiente pecador que se había creado. También tenemos en el libro de Jonás, ¿cierto? La actitud de Nínive y cómo la gente actuaba al respecto. Y hay muchos otros ejemplos bíblicos de cómo el ambiente y las relaciones de Dios con el hombre están relacionadas. Y si queremos entender más esto a fondo, debemos comprender de que todo esto es el fruto de la relación del hombre para con Dios, y cómo muchas veces Dios ha actuado como ha actuado por este tipo de circunstancias. Peligros a evitar. El análisis ambiental es un concepto bíblico. Vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver algunos pasajes específicos tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, los que en detalle nos proporcionarán material para entender esto de los peligros, ¿ah? De los que debemos estar conscientes cuando predicamos el Evangelio. Para identificar bien estos peligros, pensemos un poquito en esta noche
y lo voy a hacer, lo voy a compartir yo nomás globalmente, porque por tiempo no hay tiempo para entrar en el texto propiamente tal. Pero en Números 13 y 14 tenemos un error muy potente que cometieron 10 hombres que fueron enviados estratégicamente a conocer la tierra prometida que Dios les tenía por dar. Y dos de ellos tuvieron un comportamiento distinto. Y la razón del por qué ellos actuaron como actuaron es que volvieron 10 trayendo un análisis de las circunstancias ambientales con un efecto racionalizador tan profundo que lisa y llanamente crearon espanto en medio del campamento. Y quizás la primera enseñanza, dos de ellos volvieron con una posición muy segura en Dios, de que estando Él presente, estando el Espíritu de Dios, Cristo presente, estaban listos para poder entrar a la tierra prometida y conseguirla. Pero a la luz de esta enseñanza, importante, cuando vamos a analizar cosas para el Señor, siempre debemos recordar de que no debemos analizar todo con el razonamiento natural. Nosotros como hombres de Dios, como creyentes, tenemos que darnos cuenta que cada vez que estamos, hasta en un servicio, hasta en la preparación de un sermón, hasta si vamos a compartir algo con alguien, siempre tenemos que descubrir, a ver, con qué o cuál es el factor prevalente en mí, el que quiere ir adelante, mi razonamiento natural o mi razonamiento espiritual. Porque estas cosas están y conforman parte de la dualidad existente en nosotros. Mucha de la información que de pronto nosotros podemos hacernos de un determinado lugar puede ser siguiendo parámetros puramente fruto de nuestra habilidad o fruto de nuestra capacidad profesional. Pero nosotros tenemos que entender de que cuando hacemos estas cosas, el análisis del mundo, la observación, tiene que ser desde una perspectiva espiritual. Los espías que entraron en Canaán repararon solamente en los gigantes bajo una opción puramente natural. Su error estaba en analizar el ambiente solo con el razonamiento natural. Y el razonamiento natural vio puros gigantes demasiado grandes, imposibles para ellos. Y esto nos enseña de que no tome las decisiones exclusivamente espirituales basándose en ópticas puramente naturales. Y esto sirve para todas las cosas. Cualquier cosa que nosotros vamos a hacer como hombres de Dios, siempre tenemos que preguntarnos, a ver, esto que yo estoy haciendo, ¿obedece a algo espiritual o es algo de mi carne? Aún aquellas cosas que aparecen como muy espirituales para beneficio de la iglesia, debe ser pasada por el mismo sedazo. Porque muchas veces las buenas intenciones no reflejan espiritualidad, sino que reflejan solamente carne bien intencionada. Entonces, cualquier cosa que nosotros deseemos hacer, siempre tenemos que colocarla bajo criterio de terceros. Nunca debemos actuar única y exclusivamente en forma personal. Las personas que fueron enviadas a Canaán fueron enviados y el peso de la misión que se les colocó sobre sus espaldas provocó un agobio tan grande que cuando volvieron, ese agobio se vio reflejado en la manera en que ellos expresaron su visión de Canaán. Ellos miraron a los gigantes como demasiado grandes para ser conquistados. Ellos miraron el poder del enemigo y sus propias incapacidades. Ellos se estaban enfocando en los obstáculos en vez de mirar las oportunidades que tenían presentes ahí en Canaán. Era un análisis de un ambiente específico y lo hicieron bajo
la revelación de los obstáculos que surgían de su propio quizás agobio. Cuando vamos a hacer análisis, no se enfoque en la grandeza de la tarea, sino que siempre debemos enfocarnos en la grandeza de Dios. Dios siempre debe ser nuestro amparo, nuestra fortaleza para todas las cosas. No miremos nuestras incapacidades nunca, sino que mantengamos siempre nuestro enfoque en Dios como protector, como el habilitador nuestro, ¿ah? Como aquel que puede darnos la correcta manera de percibir las cosas, enfocándonos en las habilidades que Él puede producir en nosotros y no agobiarnos jamás por el poder del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, y también capítulo 5, versículo 4. No debemos dejarnos avasallar ni permitir ser influidos por los informes negativos. Estos 10, cuando llegaron al campamento, no solamente le compartieron a sus líderes lo que habían visto, sino se lo compartieron al pueblo. Y adivinen qué pasó con el pueblo, con el informe que estos traían. El pueblo estaba listo para apedrear y matar a Moisés, a Aarón y al equipo de líderes que éste tenía. Porque el informe, los pensamientos que traían estos 10 era un informe, eran pensamientos tan negativos que el pesimismo atacó espiritualmente de una forma tan grande el campamento de Israel que, insisto, estaban listos para matar a todo el equipo de líderes. Entonces, debemos también tener mucho cuidado cuando nosotros sacamos conclusiones de determinadas cosas y compartimos esa visión a la gente. De pronto, cuando vamos a enseñar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, ¿ah? Porque mucho de lo que decimos tiene que ver con nosotros, con nuestra carne, pero no necesariamente con el conocimiento espiritual que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Entonces, siempre debemos tratar de buscar colaboración en todas las tareas en las que nos involucramos para evitar, ¿cierto?, que podamos afectar a otros. Lo otro que podemos sacar como enseñanza de este informe: no debemos ser temerosos y menos desconfiados. Al hacer el análisis también de las realidades en las que nosotros nos involucremos, aún los análisis de la realidad actual con todas las dificultades que tiene, debemos tener cuidado en cómo miramos, porque podemos estar cometiendo el mismo error de los días y no actuar como Josué y Caleb. Los israelitas quedaron fuera de su tierra prometida de Canaán debido al miedo y a la incredulidad, que fue el resultado del análisis. Hebreos capítulo 3, versículo 17 al 19 dice la palabra: ¿y con quiénes se disgustó durante 40 años el Señor? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró el Señor que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos, dice el autor de Hebreos, que no pudieron entrar debido a su incredulidad. El informe de estos 10 estaba lleno de incredulidad, olía a pura incredulidad. Y nosotros no podemos quedarnos fuera de las posibilidades de compartir el Evangelio porque estamos siendo regidos por el miedo o por la incredulidad, sino que debemos ir adelante confiando en que el Señor está con nosotros. Entonces, no recoja informes solo por causa de poseer informes. Estos hicieron un análisis para un propósito, no solo para obtener los hechos, estadísticas o datos sobre un ambiente. Los espías que entraron en Canaán recogieron muchos datos, muchas informaciones sobre el ambiente, sus personas y sus productos, pero ellos nunca
actuaron sobre lo que habían aprendido. Ellos nunca se instalaron para poseer la tierra, para Dios. Y ojo, con esta enseñanza es muy potente, la enseñanza es muy fuerte, porque también cuando estamos haciendo análisis de cosas, hasta de personas, muchas veces nosotros estamos actuando igual que estos 10. Estamos mirando a las personas desde una óptica puramente carnal a veces las limitantes que pueden tener. Es cierto, las personas a veces exudan límites, pero ojo, cuidado, el Espíritu de Dios está detrás de las personas. Entonces, por eso Pablo dice en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, de ahora en adelante, en el versículo 16, a nadie miramos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos en la carne, tampoco lo miramos a Él en la carne. Estoy terminando. No se enfoque en el sí, sino en el cómo. Esto significa que los espías enviados a Canaán, en Números 13, fueron enviados para determinar cómo mejor tomar la región. O sea, cómo tomar mejor la región. No para decir si ellos debían tomarla. ¿Entienden? Ellos fueron enviados para traer un informe, pero no para que, como diciendo, ustedes ahora van a tener la tarea de entrar. 40 años después, eh, Josué envió nuevamente espías a Canaán. Y estos hombres entendieron su misión mucho mejor que los primeros. Y ellos sabían que deberían determinar cómo, pero no necesariamente ellos lo iban a hacer. Y al final nosotros sabemos que la tierra prometida se logró por el trabajo divino, no por el trabajo de Israel. Es decir, nunca estaba dentro del corazón de Dios que Israel iba a tomar control de Canaán, sino que siempre había estado en perspectiva el hecho de que era Él el que iba a llevar a cabo esta acción. Entonces, espero que vayan comprendiendo lo importante que son estas acciones, estos estudios, estas visiones que podemos sacar de las realidades que están a nuestro alrededor. Aún en el plano personal, cada uno de ustedes tiene realidades de orden personal con la gente que está a su alrededor. Y es bueno que puedan tomar en consideración estas cositas y desde una perspectiva espiritual ver cómo puedo afectar esta comunidad, cómo puedo afectar este condominio donde vivo, cómo puedo afectar este barrio, este pasaje donde vivo, cómo puedo afectar esta ciudad llamada ciudad satélite. ¿De qué manera podemos ser realmente personas de influencia en el barrio, en la plaza misma, con los muchachos? Y quizás como tarea, para terminar, oren para que el Señor les utilice. Porque, por ejemplo, en este mismo momento estamos viendo y siempre pensando, a ver, ¿cómo podemos compartir el Evangelio? Si estamos en los medios, ¿cuáles son las estrategias que debemos utilizar? Las estrategias utilizadas hasta ahora, ¿son realmente las que deberíamos usar? ¿Hay algunas otras cosas que podríamos agregar para poder ser realmente eh, personas con mayor influencia en medio de la web? ¿De qué manera podemos utilizar o de qué manera yo, cuando digo yo no estoy pensando en yo mismo, sino que estoy mirándole a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes piense, ¿de qué manera yo puedo ser utilizado? ¿Cómo yo puedo compartir? ¿Cómo yo puedo compartir mi testimonio? ¿Cómo yo puedo hablar del Señor? ¿Cómo yo puedo compartir de Cristo entre mis amigos? ¿Cómo son ellos? ¿De qué manera yo puedo producir un Cristo conforme, ¿ah? Con el amor, con el afecto para con las características que la gente, mis amigos, mis amistades o mis familiares han crecido, para que cambien la perspectiva
No estoy rebajando el Evangelio, sino que estoy visionando de qué manera el Evangelio puede tener una mejor, insisto, cabida en el corazón, tal como después el Evangelio pudo llegar a tener una perspectiva distinta en mi propio corazón. Padre, gracias te damos en este momento por esta palabra. Espero, Dios, que mis hermanos puedan ir sacando sus propias conclusiones de estas realidades ambientales en las que cada uno estamos trabajando, en las que cada uno de nosotros estamos viviendo, en las que cada uno de nosotros de pronto se involucra. Padre, oro en el nombre de Jesús que tú nos proveas espiritualmente sabiduría para saber analizar y para recordar siempre, Señor, lo poderoso que eres tú y cómo siendo tú tan poderoso estás dentro de nosotros y tienes capacidades tan grandes como para que nosotros, Dios, podamos afectar la vida, el espíritu de las personas. Te damos gracias en esta noche por esta palabra, Dios. Queremos ser como los Josué y los Caleb de esta generación, teniendo siempre informes positivos y la osadía de saber que podemos ir en cualquier momento al frente porque te tenemos a ti como Padre y como guía y como respuesta frente a cualquier eventualidad o circunstancia. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.